domingo es el Día del Padre. Así que tiene que venir papá para que podamos orar por usted. Amén. Yo les iba a avisar, hermanas, acuérdense que el domingo hay que festejar a los papacitos. Sí, pero el viernes, antes del domingo, el viernes tenemos varones, no se lo pierda, va a estar muy padre. Y ya por ahí vi unos mensajes que se estuvieron cruzando ahí entre los varones y amenazaron que iba a haber burritos grillos de la Pepsi, Valsequillo, Pepsi Light. Coca-Cola no, ya Coca-Cola nunca corta su flor de su jardín, ya mejor ni digo nada de Coca-Cola. Entonces ya lo está desplazando la Pepsi Light y burritos de Valsequillo. Así que se va a poner bueno. Y el domingo pues no deje de traer a su papacito, que también se va a poner muy bien. Y vamos a la palabra. Vamos a la palabra. No sé si sea el calor, no sé si sea que andan las mujeres a gorro buscando el regalo del viejo. No sé qué es lo que esté pasando, pero hoy tuvimos poca gente. Yo quiero creer que andan tras del regalo del marido. Pero bueno, vamos a esperar que así sea. Como decía la pastora, el sábado a las 6 de la mañana hay que venir a orar. Mire, la verdad de las cosas es que sí es un poquito triste, vamos a decirlo así, que inclusive para ciertas actividades de la iglesia, mucha gente que está en liderazgo no apoyan. Como les decía el domingo, aunque sea el ministerio del bulto, usted venga. Porque la verdad es muy triste que se organizan eventos, se organizan cosas especiales y que la gente no responda. Entonces tampoco no los queremos tener aquí 24/7, pero a ciertas cosas sí es muy importante que todos podamos estar reunidos. Y vamos a la palabra y vamos al libro de los Hechos, capítulo 28. Y vamos a leer a partir del versículo primero, Hechos 28:1. Esto ya es casi el final del libro de los Hechos. Y dice así: estando ya a salvo, supimos que la iglesia se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que lo que hoy se derramará en este lugar quedará guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y seremos hacedores de tu palabra. Todo te agradecemos y te damos la gloria a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, pues hoy, como usted ya lo escuchó, salud, vamos a hablar de serpientes. ¿Y por qué de serpientes? Pues porque aún en las tormentas, aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles, aún y cuando sentimos no lo duro, sino lo tupido,
aún ahí, de pronto salen serpientes. Y también hay que sacudirse de ellas. O hay que sacudírselas, vamos a decirlo así. Así que esto es algo muy, muy importante, muy interesante. El pasaje que acabamos de leer, ustedes, yo creo que ya conocen la historia. Pablo al final o en los tiempos finales de su ministerio es aprendido y va a ser juzgado por Roma. Él apela a su ciudadanía romana para que su juicio se llevara a cabo en Roma, no en el lugar donde fue aprendido. Y él apela a esto porque él sabía por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo, que él tenía que llegar hasta Roma. Él tenía que ser escuchado en Roma. Y él sabía que el mensaje que tenía que dar tenía que ser escuchado en Roma. Entonces él apela a esta ciudadanía y deciden trasladarlo hasta Roma. Durante el viaje él empieza a experimentar una serie de situaciones. En el viaje final, el barco en el que él va siendo transportado, en el que es transportado, se ve envuelto en unas tormentas. Usted por ahí en el capítulo 27 del libro de los Hechos lo puede leer más a detalle, pero se ve envuelto en situaciones, se ve envuelto en tormentas. En uno de esos muchos puertos, o de esos varios puertos a los que ellos llegan, porque antes usted tiene que saber que los barcos navegaban costeando, o sea, pegaditos a la costa. No eran barcos que se alzaban así al alta mar y que iban siguiendo un curso. Sí llegaba a suceder a veces eso, pero eran cuestiones cuando ya tenían muy medido el viaje o ya sabían de qué se trataba, pero en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones iban bordeando la costa, no se apartaban mucho de la costa. Llegan a una isla y ahí se da cuenta Pablo que el barco en el que va a subir va a enfrentar una tormenta y va a ser un viaje muy peligroso. Él trata de advertirle a los marineros, a los romanos, a lo que le dicen que no importa lo que él diga, él y otros tantos prisioneros van a ser llevados a Roma. Ya dentro del barco se encuentran en una situación de peligro en la tormenta. La gente empieza a orar, algunos empiezan a ayunar en la desesperación. Y Pablo recibe una visitación del Espíritu de Dios donde le dice que esté tranquilo, que no les va a pasar nada a él ni a los demás presos. Se van a salvar sus vidas y solamente van a tener un daño material. El barco se va a perder, pero las vidas de ellos, ninguna se va a perder, porque, y lo dice así en la palabra, porque el Señor se las está entregando a Pablo, para que Pablo les hable, les predique y que reciban el Evangelio. Entonces Pablo, pues, les advierte de este mal tiempo. Mire, vamos a ver un par de pasajes. Hechos 27, 9 y 10, y dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Porque él sentía que algo iba a pasar. Pero en Hechos 27, 22 les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo.
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo recibe una palabra de Dios. Pablo recibe una promesa de Dios. Y eso le ayuda a tomar ánimo. ¿Cuánta gente de Pacto Vivo ha recibido una palabra de parte de Dios? ¿Cuántas personas de los que hoy estamos aquí hemos recibido una palabra de Dios? O una palabra de las Escrituras se ha convertido en una palabra rema para nuestra vida y nuestro problema. Entonces, Pacto Vivo, tenemos que cobrar ánimo, porque es una palabra que viene de Dios. La tormenta es real. No hay opción, vamos a tener que pasar por la tormenta. Pero la tormenta no es más grande, no es mayor que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe de sostener de pie, nos debe de sostener con ánimo, nos debe de mantener con una actitud positiva. Cuando estamos, yo sé, porque todos hemos vivido situaciones difíciles, yo sé que cuando estamos en una situación difícil, parece que es eterno, ¿verdad? Y decimos, híjole, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero ¿cuándo, verdad? Ya, Señor, ya estuvo. Y a veces pareciera que son años y años y no salimos del problema. Pero tenemos que creer en esa palabra que el Señor nos dio y mantener un buen ánimo. Hay una tormenta en nuestra vida y no va a cambiar. Pero lo que sí tiene que cambiar es nuestra actitud cuando estamos dentro de la tormenta. Ya lo hemos hablado en varios mensajes y lo hemos dicho de diferente forma. Cuando usted cambie su actitud, la situación va a ser muy diferente. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. Si hay promesa de Dios, no importa la tormenta que pueda venir. Eso no cambia la tormenta, pero tenemos que conocer que hay una palabra que nos sustenta. Y es mejor creer en la palabra de Dios que vivir sin un ánimo, sin nada en que agarrarnos. Porque mire, una situación muy real en el pueblo de Cristo es que hay mucha gente que se sabe la palabra de Dios, que la conoce, que la sabe de memoria, pero no la cree. Pero no la cree. ¿Y cómo nos damos cuenta que no la cree? Cuando esa persona empieza a vivir situaciones difíciles y usted empieza a ver cómo reacciona ante esas situaciones difíciles, usted se puede dar cuenta que esa persona no cree en la palabra o no confía en esa palabra. Es muy evidente, es muy evidente. Cuando empezamos nosotros a ahogarnos en un vaso de agua, aun y cuando sabemos que hay una palabra, aun y cuando Dios ya ha hecho cosas por nosotros, entonces no estamos viviendo creyendo en la palabra. En otras palabras, no tenemos fe. Porque, mire, usted tiene que saber que hay muchas promesas escritas. Si usted agarra la Biblia, usted va a encontrar infinidad de palabras escritas. Mire, aquí anoté unas cuantas. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24.
Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Deuteronomio 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ahí mismo, 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hay muchas promesas de parte del Señor. Pablo les dice, pensé que no lo lograríamos, pero ahora tengo una palabra de Dios. Pero ahora tengo una palabra de Dios. Usted tiene que saber que un diagnóstico médico, un diagnóstico financiero, un diagnóstico familiar o un diagnóstico de divorcio matrimonial puede ser muy terrible. Pero si usted busca la palabra de Dios, esta le puede dar y le tiene que dar esperanza. Usted se tiene que agarrar de ahí. Usted se tiene que aferrar. Así como Jacob se agarró de aquel ángel y el ángel le decía, espérate, así le decía el ángel, usted. Y Jacob le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así usted agárrese de un versículo. Agárrese. ¿Lo puede creer? Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Usted tiene que buscar buena palabra. Pablo recibió buenas noticias. Mire esta palabra, esta se la repetía a la pastora día y noche. Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pablo tiene una palabra, pero aún así él sabía que tenía que encontrar una isla. ¿Qué quiere decir esto? Tenía una palabra, confiaba en esa palabra, pero aún así tenía que ponerse en acción. O sea, hay que avanzar, hay que caminar por fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí dice, Hechos 27:26, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, ya recibí una palabra de parte de Dios, nadie va a morir, todos nos vamos a salvar, pero aún así tenemos que encontrar una isla. O sea, búsquele, póngase alerta, atento, porque tenemos que encontrar una isla. Y la vamos a encontrar porque ya tenemos una palabra que nos está diciendo que vamos a ser salvados. Hechos 27:41 al 44 dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abrió con la violencia del mar. O sea, se partió. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y los mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas,
parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No había un control de la nave. La nave estaba en la tormenta, encalla y se rompe. No había un control. Estaban en una situación difícil, pero sabían y entendían que no iban a perder sus vidas, y no solo eso, sino que tenían que llegar a una isla. Y luego llegan a la isla. Fíjense para que vea cómo es el Señor en todos los detalles. Llegan a la isla. Y en el primer versículo de Hechos 28 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta, que significa refugio. En el original de la palabra griega también significa dulce como la miel. También significa dulce como la miel. Pero, de acuerdo a una referencia fenicia, también entendían este significado como refugio. Entonces nos está hablando de que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y recordando esta parte de Dios es nuestro refugio, mire lo que nos dice el Salmo 71:1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Ahí mismo, versículo 3 dice: sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Así que, Pacto Vivo, mientras esperas que pase la tormenta, tenemos que refugiarnos en el Señor. Tenemos que encontrar refugio en Cristo. Tenemos que buscar esa roca firme en la cual poder mantenernos de pie y firmes sobre la roca. Tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que encontrar esa palabra de la cual nos vamos a aferrar. Y creer obviamente en esa palabra, no solamente conocerla y saberla, sino creerla. Que, como decían en mi rancho, es donde la puerca torció el rabo. Porque muchos conocemos mucha palabra de Dios, pero a la hora de los trancazos, como decía mi mamá, se nos olvida. Se nos olvida. A la hora de los golpes, se nos olvida. Y no recordamos que el Señor ya dio su palabra, que el Señor es nuestro refugio, que el Señor nos va a resguardar y que tenemos que buscar mantenernos firmes sobre la roca que es Jesucristo. Así que tenemos que creer en esa palabra del Señor. Y cuando creamos en ella y nos mantengamos firmes en Él, vamos a encontrar refugio. Vamos a estar en la isla de Malta. Y vamos a estar cubiertos aun y cuando estemos dentro de la tormenta. Ahora fíjese algo bien interesante. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. ¿Cómo saber que nos encontramos en un refugio? ¿Cómo saber que verdaderamente hemos encontrado ese refugio? Que hemos llegado a ese lugar donde podemos estar cubiertos, refugiados.
Porque mírelo cómo dice Hechos 28:2. Y los naturales, yo hubiera puesto, y los aborígenes, o sea, los originales del lugar, nos trataron con no poca humanidad. En otras palabras, nos trataron muy bien, nos trataron muy humanamente, porque nos encendieron fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, nos lo dice un poquito más cálido, ¿verdad? Más entendible para nosotros, porque dice, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces nos encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Les pusieron aire para el calor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los naturales del lugar, los aborígenes, los que vivían en la isla de Malta, los que vivían en ese refugio al que llegaron, los trataron con amabilidad, los trataron con cuidado y los trataron con gentileza. Todavía estaba lloviendo, todavía estaba frío, todavía estaban en la tormenta, pero la gente del lugar los recibió amablemente, con cuidado y gentilmente. ¿Qué quiere decir? Que la gente, los naturales, los que ya viven en ese refugio, son sumamente importantes. Sumamente importantes. Voy a cambiar el versículo, fíjese cómo le voy a decir. Hechos 28:2. ¿Cuándo, Eric? Ahí le va, de nuevo. Ahí le va de nuevo el versículo, lo voy a leer. Y los de bienvenida de Pacto Vivo, los sugieres, nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué quiere decir? Que la gente de bienvenida, los sugieres, tienen que tratar a la gente con amabilidad, con cuidado, con gentileza, porque esas personas vienen de una tormenta y está frío allá afuera y necesitan un refugio. Usted no sabe en qué condiciones viene mucha gente, inclusive los que ya estamos aquí. Ahora imagínense los que vienen de fuera, que son nuevos. Tenemos que recibirlos con amabilidad, con cuidado, con gentileza, porque no sabemos de qué tormenta vienen. No sabemos cómo los han tratado allá afuera. No sabemos si los intentaron matar para que no se bajaran del barco, porque eso pasa en muchos lugares. Si te vas de aquí, te vas a perder la bendición. Si te vas de aquí, vas a ir en rebeldía. Si te vas de aquí, va a caer maldición sobre tu vida. Si te vas de aquí, no vas a sobrevivir. No sé si les ha tocado escuchar este tipo de cosas, pero pasa mucho. Pasa mucho. Así que la gente, los naturales son muy importantes. Y deben de saber, esta gente, estos naturales, estos sugieres, estos de bienvenida, deben de saber cómo operar en situaciones. Deben de saber lo que pueden ofrecer y cómo lo pueden ofrecer. Así que si estás solo en medio de una tormenta, o te sientes solo en medio de una tormenta, no estás en un refugio. Por eso yo insisto que cuando estamos en problemas, lo peor que puedes hacer es aislarte en tu casa, en algún lado.
Tienes que venir al refugio. Tienes que venir donde van a prender un fuego para ti, para que te calientes, para que te cubran, para que te protejan. Hechos 28:3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Quiere decir que mientras Pablo servía, una serpiente le mordió. Fíjese qué interesante. ¿Quiénes prendieron el fuego? Los naturales, ¿verdad? Los que ya vivían ahí, los de la isla de refugio de Malta, los que ya estaban ahí. Pero el que llegó nuevo, como le recibieron con amabilidad y gentileza, inmediatamente se puso a juntar leña. Quiere decir que también él empezó a servir. Él inmediatamente, como lo recibieron adecuadamente, él se sintió con ánimo de servir. Y ya estaba sirviendo. En muchas ocasiones, a veces puede llegar gente nueva a servir. Y los que ya están, que ya deberían estar sirviendo, pueden sentirse incomodados. Le voy a poner otro ejemplo para salirnos un poquito de este contexto. A mí me tocó estar en trabajos donde cuando la gente llegaba y era muy trabajadora, los que ya tenían tiempo ahí, que no querían trabajar mucho, se enojaban con esa gente. Y les decían: hey, Dave, no trabajes tanto, no seas tan eficiente, no seas tan bueno para trabajar, porque nos vas a ventanear a nosotros, nos vas a evidenciar. Entonces siempre va a haber alguien que no te va a dejar servir adecuadamente. Y esa gente puede ser una serpiente que te va a querer dar una mordida para que ya no sirvas. Para que ya no sirvas. Así que mientras Pablo estaba sirviendo, una serpiente le mordió. Quiere decir que aún en los refugios, aún en la isla de Malta, aún y en ese lugar donde se va a recibir a la gente que viene de allá afuera, de una tormenta, también puede encontrarse de pronto alguna serpiente. Yo sé que aquí no hay, pero hay que tener cuidado si se quiere colar alguna. Tenemos que estar apercibidos. Así que en un refugio puede haber serpiente. También en el Edén, Adán y Eva también tuvieron una serpiente. Así que cuando hay calor, cuando hay un buen ambiente, cuando hay amabilidad, cuando hay gentileza, puede ser que de pronto quiera brincar una serpiente. Porque a las serpientes no les gusta el calor. Las serpientes son de sangre fría. Y si ve que la cosa se está poniendo muy bonita, muy cálida, muy probablemente ahí es de donde nos vamos a dar cuenta que hay una serpiente. Porque como son de sangre fría, Satanás también es de sangre fría. Otra cosa más, Pablo
No perdió tiempo con la serpiente. A Pablo se le prendió la serpiente en la mano y no se puso a ver cómo es esta, de qué color es, cómo es, de dónde vino. No perdió tiempo. ¿Qué hizo Pablo? Se la sacudió. Así nomás, dijo, órale. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto usted se encuentra una serpiente que le quiere morder, usted no haga caso, usted nada más sacúdase. Usted no averigüe más, sacúdase. No se quede atorado ahí con la serpiente. No se quede atorado pensando en quién fue y que por qué y que qué mala onda y pues qué le hice. No, sacúdase. Sacúdase. Porque tenemos que andar por fe y no por vista. Todos nos tenemos que mover por fe. Mire, Pablo reconoció quién es Dios y el poder de Dios, porque Pablo había vivido muchas experiencias con Dios. Acuérdense que desde que Pablo viene al Señor, desde que él se convierte al Señor, él vive una tras otra, y hablo de experiencias que él tuvo con el Señor. Eso logró que él tuviera ese ministerio tan poderoso que tuvo. Acuérdese que el Señor lo tumba primeramente de un caballo, cuando iba rumbo a Damasco. Lo deja ciego. Le envía a un hombre para que ore por él, para que se le caigan las escamas y pueda volver a ver. Estuvo en prisión con Silas. Se pusieron a adorar juntos, cantaron ahí a dueto en prisión y el Señor los liberó. Resucitó a un muchacho que se le quedó dormido ahí en una ventana del segundo piso mientras él predicaba como el pastor. Y acababa él de decir, ya voy a acabar, ya estoy por terminar. Y en eso el chamaco, Sasquatch, porque se quedó dormido. Así que hermanos, hermanas, si usted es de los que se queda dormido, aguas, no se me vaya a caer de la silla. Igual oramos entre todos y para que despierte. Así que Pablo sabía del poder del Señor. Pablo fue con Félix, con Festos, Agripa, estuvo en la tormenta del barco, lo muerde la serpiente y aún así nada lo detiene. Mucho menos esta serpiente que dijo, esto no me va a detener a mí. Esto no me va a detener a mí. Es algo bien interesante porque según los expertos, ¿verdad?, que estudian más sobre el tema, esa serpiente que le mordió era de las más venenosas. Con esa mordida que le dio, no debió seguir con vida. Y aún así lo hizo, porque el Señor estaba con él, porque el Señor tenía todavía un propósito con él, y él sabía a quién servía. Así que si usted tiene una palabra del Señor, usted sigue teniendo propósito. Usted tiene que seguir adelante y nada lo va a detener. Menos una víbora que la quiera morder, que lo quiera morder. Sacúdase porque nada la va a detener. Ahora esto es bien interesante porque cuando hablamos de serpientes y cuando hablamos de que una serpiente lo quiere detener, pues nos viene siempre a la cabeza ese primer evangelio o la promesa del evangelio o el protoevangelio, como mucha gente le dice teológicamente, que es la primera promesa de redención que nos da Dios.
Y esa primer promesa de redención que nos da Dios, fíjese, nos la da desde el Génesis. Y usted conoce muy bien esa palabra. Está en Génesis 3:15. Porque dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero nosotros tenemos ya la victoria. Nosotros ya tenemos declarada esa victoria. Porque el Señor ya venció a Satanás. Porque el Señor ya nos dio esa victoria. Y cuando nosotros le decimos al Señor que sí a su señorío en nuestra vida, que sí queremos ser sujetos a Él, que le decimos sí, sea nuestro Señor, y que nos da salvación, nosotros ya estamos en victoria. Y ya se los he explicado en otras ocasiones más a detalle, pero Satanás siempre ha querido impedir el progreso y el avance de Dios por medio de una serpiente, por medio de un enemigo, por medio de las 2 semillas, porque el Señor siempre va a dar una semilla buena y Satanás siempre nos va a dar una semilla mala. Lo vemos desde Abel y Caín. El Señor pone los ojos en Abel y Satanás seduce a Caín y mata a Abel. Luego el Señor levanta a Set y Satanás hace lo mismo pero con Nimrod. Luego vienen los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego Satanás levanta a los hermanos de José para eliminar a esa semilla. Vemos a Moisés que se enfrenta a Faraón. Faraón es levantado por Satanás para no dejar salir al pueblo. Luego viene Josué, pero Satanás levanta a todas las naciones a su alrededor para que no puedan conquistar la tierra prometida. Luego viene David, y también con David se levanta, lo hace caer en pecado y en muchos pecados, lo hace cometer adulterio, inclusive asesinato, y finalmente mueren también sus hijos, los hijos de David. ¿Por qué David? Porque también de David el Señor le hace la promesa que de él, de su semilla, de su descendencia, llegaría el Mesías. Llegaría el Mesías. Esto nos lleva hasta el Nuevo Testamento. Y obviamente en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Y a Jesús, pues también encuentra muchísimas dificultades. Se enfrenta a Herodes. La misma serpiente lo ataca en el desierto. Le pone le presenta las tentaciones. La misma gente de Jesús queriéndolo matar. Los fariseos tratando de encontrar un error para eliminarlo. Y termina también Satanás poniéndole a un Judas. Así que si lo vemos de esta manera, Satanás siempre va a tratar de impedir que tú sigas adelante. Satanás siempre va a tratar de que tú estés en esa tormenta, de que pierdas la fe, de que no te puedas agarrar de esa palabra, de que no la puedas creer, aun y cuando la conoces. Él siempre va a buscar hacer todo lo posible
para no dejarte avanzar. La serpiente, finalmente, usted conoce la historia, muerde a Jesús. Y usted me va a decir, no, eso no dice la escritura, pero lo estoy diciendo de modo figurativo. Porque la serpiente muerde a Jesús y Jesús muere crucificado. La serpiente cree que ganó. La serpiente cree que ganó, que acababa de eliminar a la semilla. Pero resulta que la semilla se levanta al tercer día y termina aplastando la cabeza de la serpiente. Ahí se cumple el Génesis, el pasaje que acabamos de leer de Génesis 3:15. Ahí se cumple esta profecía, donde dice que Él nos herirá en el carcañar, bueno, la semilla, la simiente, pero este le herirá en la cabeza. Un dato curioso: cuando usted ve una cruz como la que normalmente y tradicionalmente nos representa a nuestro Señor, si usted agarra la cruz así de la cabeza, ¿qué tiene en su mano? Una espada, ¿verdad? Y esa espada, dice Génesis 3:15, que la va a herir en la cabeza a la serpiente. Y esa espada estaba metida en un monte, en un cerro que se llama el Gólgota, que se llama calavera. Vaya, si usted lo quiere ver de manera gráfica, está una calavera que es la muerte, que es Satanás, y la cruz de Jesús le acaba de dar en la cabeza. Así que se cumple la profecía de Génesis 3:15. La serpiente pensó que había derrotado a Satanás, pero Cristo, con su palabra, con su poder, con su vida eterna, le arrebató las llaves del infierno y le atravesó la cabeza. Así que finalmente Jesús debe de ser nuestro modelo, porque Él lo ha hecho todo y lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Y si tú escudriñas la palabra de Dios, vas a encontrar muchísimas promesas de parte del Señor. Pero nuestra tarea es encontrar esa palabra. Nuestra tarea es conocerla, pero sobre todo creer en esa palabra. Porque esa palabra no se va a hacer viva en ti, no se va a hacer un rema en ti si no la crees. Y mucho menos si no la vives. Por eso tenemos que caminar por fe, creyendo en esa palabra, caminando en esa palabra, viviéndola día a día. Porque estamos en una tormenta y hace frío allá afuera, pero tienes una palabra, y esa palabra dice que tienes vida, que vas a tener vida eterna. Y mientras se cumpla esa palabra, mientras se cumple esa promesa, tú tienes que ir y buscar, que ya estás aquí, un lugar que sea un refugio, que sea Malta para tu vida, donde los locales, los aborígenes, los de ese lugar te van a tratar bien, te van a recibir con fuego, te van a recibir gentilmente, te van a tratar bien.
van a asegurarte o van a asegurarse de que tú estés bien cubierto, protegido, que te refugies de la tormenta que estás viviendo allá afuera, porque Cristo te ha llamado, porque Cristo te ha traído a casa. También tienes que recordar que Jesús nunca te va a pedir nada que Él no haya vivido o hecho o sufrido, y que nos haya demostrado que siempre ha habido victoria en Él. Pero una cosa tienes que recordar: en el camino nos vamos a encontrar serpientes, que porque te está yendo bien, que porque ahora donde te congregas, que porque ¿por qué te veo tan bien?, que porque ahora sí estás creciendo, y hablo espiritualmente, que porque ahora sí estás aprendiendo, siempre va a haber alguien que te va a querer morder. No pierdas tiempo, solamente sacúdete, y tenemos que seguir adelante caminando en la palabra del Señor. Así que, Pacto Vivo, ¿hay alguien que necesite sacudirse el día de hoy? Póngase de pie, porque ese es el momento en el que usted se tiene que sacudir, y su tarea y su compromiso a partir de hoy es buscar esos versículos que le fortalezcan, aunque esté atravesando la tormenta que usted sabe que está atravesando. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Te agradecemos porque a través de tu palabra, Señor, tú nos das fortaleza. Tú nos traes nuevas fuerzas, renuevas nuestra vida, nuestro ánimo, nos traes esperanza, y sobre todo nos has dado vida eterna. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra haremos proezas. Se cumplirá, Señor, todo lo que has dicho. Ayúdanos, fortalécenos de tal manera, Señor, que lo podamos ver realizado en nuestra vida. Poder sentirte y verte de una manera más real y tangible. Y Señor, si aún hay serpientes que están buscando detenernos, que están buscando mordernos, podemos confiar en que tú nos ayudarás a sacudirnos, a quitarnos todo eso del camino, para poder seguir avanzando hacia la madurez y hacia la victoria que tú ya tienes declarada en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos ya gracias, Señor, porque confiamos en ti, porque creemos en ti y porque caminamos por fe. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.